los hermanos comunican este lema, y creo yo que tiene una pertinencia muy alta en este tiempo. Recordé un tiempo atrás que hice un perfeccionamiento en matemática, en estadística y probabilidades, y miré la distribución de los temas, los profesores, y claro, me interesó. Muchos de esos profesores son los que escriben los libros que se ocupan en el Ministerio de Educación. Entonces me inscribí y lo hice. Mi sorpresa fue, o mi inicio de sorpresa fue, que cuando el profesor comenzó a hablar de estadística, citó una parte de un libro que es de publicación nacional, donde hablaba él de los terremotos. Y cuando comenzó a hablar de los terremotos en Chile, dijo algo así como: y hay gente que cree que los terremotos son una forma de juicio divino porque nos portamos mal. ¿Y qué creen que ocurrió con todos los demás profesores que estábamos allí? Un buen grupo de profesores. Todos se rieron. Y yo dije, qué extraño, vino un perfeccionamiento en matemática, en un eje de estadística y probabilidad, y me encuentro con una situación compleja, porque claro, estaba, como decía el hermano Ricardo anoche, está un profesor lleno de doctorado y postdoctorado con investigaciones en Santiago, en Francia y en Estados Unidos simultáneamente, escribía libros y todo lo demás, y se lanza esa... Bueno, entre los temas que teníamos que abordar, había uno que daba una profesora que se llamaba Equidad de Género, que también me interesaba porque era una palabra un poco nueva. Y la charla de equidad de género fue cómo las mujeres deben luchar en medio de una sociedad machista. Y cómo todo está pensado desde una sociedad machista, y cómo tenían las mujeres, y cómo la educación tiene que responder a ese concepto de equidad de género. Días atrás, en el colegio, nos vinieron a dar una charla, el jefe provincial de educación nos vino a dar una charla sobre carrera docente. Así que yo imprimí la ley, me llevé la ley para leerla, y ¿sabe con qué partió? Explicando la política pública de inclusión escolar. Y dijo, en un colegio confesional, dijo: no sé qué vamos a hacer, y ya lo estamos discutiendo, con la transexualidad. No sé si vamos a tener que colocar baños en los colegios. Y se aumentó mi inquietud. Obviamente que el profesor que habló de los terremotos validó, ¿qué cosa? La naturaleza. Y como dirían algunos, la sabia madre naturaleza. Entonces yo les pregunto, ¿por qué hablamos de naturaleza y no de creación? ¿Por qué hablamos de género y no de sexo? Porque nuestra sociedad está influenciada y totalmente permeada por un pensamiento que ha puesto al hombre en el centro de todas las cosas y ha desplazado toda realidad espiritual acerca de Dios, el Padre, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo. Hoy pretendemos una sociedad que respete
todo tipo de pensamiento, que cualquier intolerancia no puede ser aceptada. Hoy estamos dominados por un lenguaje que lentamente nos introduce a la realidad que éste quiere modelar. Hablamos de naturaleza y no de creación, de género y no de sexo, por un concepto lingüístico, que es que el lenguaje crea la realidad que queremos vivir. Es decir, que el lenguaje ha sido comúnmente considerado como un instrumento que permite describir lo que se percibe, el mundo exterior, o expresar lo que se piensa o se siente del mundo interior, otorgando al lenguaje la única capacidad de ser pasivo o descriptivo. La realidad se asume ya dada, anticipándose al lenguaje y éste limitándose a describirla. A principios del siglo XX comienza una rama de estudio que se llama filosofía del lenguaje, la cual cuestiona la apreciación preponderante del rol descriptivo y pasivo del lenguaje. El lenguaje no solo permite hablar las cosas, hace también que éstas sucedan. Miren, esta perversión terrible que es dominar el lenguaje y a partir del dominio del lenguaje crear la realidad que esperamos que se viva. Para los filósofos del lenguaje o esta rama de estudio, el ser humano, ¿sabe lo que es? Es un animal simbólico. Un animal que puede expresarse por medio de símbolos. En este sentido, el lenguaje no solo nos permite describir la realidad, también la crea o genera. En ningún libro avalado por el Ministerio de Educación actual se habla de creación. ¿De qué se habla? De naturaleza. ¿Dónde se habla de creación en el colegio? En las clases de religión. Y noten lo sutil, porque al colocar el lenguaje de la creación en las clases de religión, y como religión no tiene nota, así que no importa. Así que hoy día no se discute en contra del creacionismo, simplemente se deja de hablar de él. Y se habla de la naturaleza. Hablamos de naturaleza y de sabia madre naturaleza porque no podemos hablar de creación. Por algo muy sencillo, porque donde hay poesía, ¿qué hay? Poeta. Donde hay música, hay compositor. Y donde hay creación, ¿qué tiene que haber? Creador. Y si hay creador, hay derechos de creación. Hoy tenemos que situar en una relación distinta al hombre con la naturaleza. Hay una carta que se hizo en la década de los 90 que se llama la Carta de la Tierra y que marcó el pensamiento desde la década de los 90 en adelante en todas estas cumbres internacionales, partiendo desde Río 92. Después se llamó Río 92 más 5 y después se hizo una Europa que se llamó, no recuerdo el nombre de la ciudad, más 10, que fue el 2002. La Carta de la Tierra dice: uno de los errores de la sociedad humana es verse a sí misma separada de la naturaleza, a la que contempla como una mera fuente de recursos. Hay que superar esta visión superficial
y poner al hombre en su verdadero lugar. Año 97. ¿Qué es el hombre? El hombre es un componente inmaduro de la comunidad biótica. El sentido abrahámico de la posesión de la tierra, que implica la tradición judeo-cristiana de la relación hombre-naturaleza, lo define así en la revista Science del año 67, que anticipó esta cumbre. En el cristianismo, el hombre comparte en gran medida la trascendencia de Dios respecto de la naturaleza, y además es voluntad de Dios que el hombre explote la naturaleza para sus propios fines. En consecuencia, la civilización cristiana es la responsable de la crisis ecológica. El hombre no puede verse separado de la naturaleza, el hombre es parte de la naturaleza, es un componente de la naturaleza. No sé si alguien vio la película Avatar. ¿La vio usted, mijita? ¿Cómo era la percepción que nos daban del hombre? El hombre es parte de la naturaleza. Y aparte es un ser inmaduro de la naturaleza porque no se comporta como ella. Tenemos que situar, decía esta cumbre, en esa relación al hombre. Una sola pregunta. ¿Qué dice el Salmo 8? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo hiciste. Le hiciste poco menor que los ángeles. ¿Qué más dice? Le coronaste de gloria y de honra. Y fíjense cómo el Salmo fija la relación entre el hombre y la naturaleza. El hombre y la creación. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo. Así que el hombre no es parte de la naturaleza, porque si no, y Avatar es muy fuerte en eso, y probablemente todos nos acordamos del árbol que estaba en medio. ¿Y qué era el árbol? ¿Ah? Es una película altamente influenciada por esta comprensión. El Salmo dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Debajo de quién? Del hombre. Y en la relación que nos quieren otorgar en este momento, el sentido con el cual nos quieren hacer ver nuestra realidad, es que somos un componente más de la naturaleza. Somos un animal simbólico en una categoría de absoluta inmadurez. Así que vamos a insistir con esta idea del lenguaje. ¿Por qué hablamos de género y no de sexo? Tengo aquí unos documentos oficiales. Y dice lo siguiente, la Organización Mundial de la Salud. La identidad de género es la convicción personal, íntima y profunda que se pertenece a uno u otro sexo en un sentido que va más allá de las características cromosómicas y somáticas propias. ¿Qué está queriendo decir? En otras palabras, las naturales diferencias sexuales no determinan la identidad de las personas como hombres o mujeres. El Consejo Económico Social aclara, el sexo es de una persona es determinado por la naturaleza, pero su género lo elabora la sociedad y lo mismo afirma la Comisión de Desarrollo Sustentable. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo nacer por naturaleza hombre o mujer. Pero luego puedo definir
en base a esta ideología de género mi identidad. Y mi identidad va más allá de las características cromosómicas y somáticas que me son propias. Si dominamos el lenguaje y hacemos que el lenguaje vaya lentamente representando aquello que queremos, vamos a tener la realidad, vamos a tener la sociedad que queremos vivir. En este mismo escrito se habla de la perversión del lenguaje. Por ejemplo, ¿qué se entiende por familia? Familia y otras formas de familia. ¿Qué se entiende por regulación de la fertilidad? Por políticas de salud sexual y reproductiva. Son todos estos términos que siempre los estamos escuchando. Pero lentamente van introduciendo ciertos conceptos que luego se transforman en la realidad que estos conceptos quisieron determinar. Tuvieron que aclarar que estos términos, derechos sexuales reproductivos, libertad o autonomía reproductiva, siempre implicaban el aborto. O sea, el que los usaba estaba usándolos permanentemente con la conciencia de que aquello que estaba diciendo debiera ir avanzando hacia la idea del aborto, la destrucción del embrión en las primeras etapas de su desarrollo por medio de productos químicos o mecánicos. Les quiero pedir que lean un salmo conmigo, que es el Salmo 12, verso 3. Ténganlo allí porque yo lo voy a leer en una versión distinta a la Reina Valera, que es la versión de la Nueva Versión Internacional. Salmo capítulo 12, verso 3. Voy a leer del verso 1, es el salmo seguido al que nos convoca para esta ocasión. Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel. Ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa que dice. Noten lo que dice. Verso 4 del Salmo 12, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Venceremos con la lengua. En nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Es decir, lo que nosotros vayamos diciendo con nuestros labios y lo que nosotros vayamos afirmando y lo que nosotros vayamos colocando como palabras de sentido común y social es aquello que nos va a permitir vivir la realidad que queremos. Nosotros venceremos con la lengua. En nuestros labios vamos a confiar, en lo que decimos vamos a confiar. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? ¿Por qué el control de natalidad?
¿Por qué el aborto? ¿Por qué el matrimonio homosexual? ¿Por qué las medidas eugenésicas? ¿Por qué la eutanasia? Y todo esto que yo estoy diciendo está totalmente enmarcado en un lenguaje que estamos ocupando habitualmente. Nosotros tenemos derechos. Como bien nos dijo ayer el hermano Ricardo, no hay verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Y eso lo afirmamos y lo creemos, y cada uno de nosotros cree tener en su juicio el punto de vista que debe ser absolutamente respetado por todos los demás. Hoy vivimos en una sociedad que se llama o se denomina postmodernista. ¿Y sabe qué significa esto en palabras un poco más simples? Que el postmodernismo niega toda posibilidad de que exista una verdad objetiva. En el postmodernismo no hay verdad. Así como la belleza está en el ojo del espectador, el postmodernismo argumentaría que la verdad está solo en la mente de cada individuo. Esto da como resultado, en la práctica, la siguiente declaración comúnmente escuchada: puede ser malo para ti, pero está bien para mí. No hay verdad objetiva. No hay verdad absoluta. Los absolutos son reemplazados por los sentimientos. Creemos en lo que nos gusta o en lo que nos atrae. Conversábamos hoy día con unos hermanos que estuvieron en Inglaterra y comentaban cómo este sentido de generar gusto en las personas llega a tal punto que las iglesias tratan de hacer aquello. La gente asiste a las iglesias porque le gusta la música, porque le gusta el pastor, porque le gusta el tipo de jóvenes que hay. Bajo la influencia del postmodernismo, la gente no está dispuesta a creer en aquello que no disfrutan. ¿Nunca han escuchado esta frase? ¿Estuvo aburrida la reunión? Fome el predicador. ¿Qué tiene que ser uno entretenido? En el postmodernismo se lleva al pluralismo a la verdad, en donde cada punto de vista es igualmente verdadero y valioso. Esa es su opinión. Esta es mi opinión. Y su opinión es tan verdadera como la mía. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Postmodernismo. Cada juicio es simplemente un asunto cultural en donde la verdad universal simplemente no existe. Este es un poco el tipo de sociedad que estamos viviendo. Fíjense en el Salmo 11, ustedes tenían abierta la escritura allí en el Salmo 12. Fíjense en el Salmo 11, yo se los voy a leer en esta versión, una versión internacional. Dice así: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? ¿Qué haremos frente a eso? Yo sé que hay varios jóvenes que estudian pedagogía, otros que están
egresado de pedagogía, y pienso que en próximos años más nos van a obligar a los profesores a enseñar las políticas de género tal cual se entiende género. ¿Qué vamos a hacer ahí? Hasta ahora, en el colegio donde trabajamos, donde servimos al Señor, lo que nos salva es que la ley permite un proyecto educativo que sea propio. Y de ahí nos hemos agarrado con dientes y muela. Tenemos un proyecto educativo confesional evangélico y la ley hasta ahora lo permite. Huye al monte como las aves. Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Qué se ha destruido? El pacto matrimonial. Se han aprobado leyes de divorcio, el recasamiento, las veces que se quiera, con o sin pacto, cuantas veces se quiera. Se ha derribado la virginidad prematrimonial. Hoy, sexo libre. Terrible el libro que comentó Marcelo. Terrible el libro que comentó Marcelo. A los 13 años, colocar ese libro en manos de jovencitos y señoritas, donde el hombre es reducido a un pedazo de materia, a un pedazo de carne, y lo único que interesa es que sepa cómo funciona ese pedazo de carne, es terrible, la destrucción total. La virginidad prematrimonial fue derribada. Hoy, a los niños de 5 años se les quiere pasar el libro Nicolás y sus dos. Pero ¿sabe cómo actúa el gobierno? Y no quiero hablar de política aquí. ¿Sabe cómo actúa? Coloca el libro en todos los jardines infantiles. Lo coloca y después dice, después que salió, y salió cuando dice, uy, fue un error. ¿Y sabe qué dice? Fue un error porque la sociedad chilena no está preparada para este libro. No fue un error el contenido del libro. Fue un error porque nosotros todavía como sociedad somos inmaduros, no somos desarrollados y nos vamos a escandalizar de estas cosas. Y va a ser una política de Estado sistemática. Conversando con un joven que estudiaba medicina acerca de la virginidad prematrimonial, él me dijo, desde el punto de vista biológico, no hay ningún argumento para que no se puedan tener relaciones prematrimoniales. Eso estaría bien si nosotros solo fuéramos biología. Pero parece que no. Como bien nos explicó el hermano Ricardo ayer. Espectacular. Aborto. ¿Ustedes escucharon algunas discusiones de aborto? ¿Sí? Yo escuché la discusión entre el senador Girardi y el rector de la Universidad Católica. Y Girardi decía algo así como que en las primeras semanas lo que había ahí no se podía ni siquiera considerar persona. Era un conjunto de células, moléculas y demás cosas que ni siquiera la organización no sé cuánto nombraba. ¿Y sabe qué respondía el rector de la Universidad Católica? Que además es pediatra. Respondía, miren, lo único que les puedo decir es lo siguiente, que va a venir una mujer con un ser vivo dentro, ni siquiera se atrevía a decir persona, y luego esa mujer va a salir y un ser vivo va a quedar muerto en el quirófano. Entonces, ¿qué decía Girardi? Lo que pasa es que el rector nos quiere tratar a todos de asesinos y de gente cruel. Pero esa es la política del miedo de Dios, decía Girardi. Increíble. Y yo decía, no puedo creer la discusión que tenemos que escuchar. Rodrigo me comentaba que hubo una discusión en Chilevisión, parece, donde prostitutas, travestis y demás defendían un barrio rojo en Santiago.
Y era una discusión, pero que cuando él citaba los argumentos, cada uno era más absurdo que el otro, y eso es aquello a lo cual tenemos que acostumbrarnos a escuchar. La familia como lugar de protección y seguridad. No hay ninguna política pública que fortalezca la familia. Ninguna. Todo se está reduciendo al trabajo social, familiar, que tiene que hacer ¿quién? El colegio. Así que si los niñitos están muy obesos, no hay que decirle a los papás que lo alimenten bien. Hay que crear los kioscos saludables. Si los niñitos están con muchas relaciones prematrimoniales y quedan embarazados, chiquititos, ¿qué hay que hacer? Políticas de educación sexual. ¿Y sabe qué son las políticas de educación sexual? Aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino, cómo se usa esto, cómo se usa aquello, cómo se tiene que usar el preservativo, los riesgos de aquí, los riesgos de allá. Eso es. Nada que dé el lugar que le corresponde a la familia como ámbito de protección y de seguridad. No hay respeto a la autoridad. Hablamos de igual a igual. Lo sabemos muy bien los profesores. Y los alumnos que están aquí también. Los hijos denuncian a los padres. Sin problema. Y le ganan los juicios. Y no afuera de nuestro país. En Santiago. Mi papá llega un día a la oficina, estábamos justamente con Marcelo, y llega el papá y golpea la mesa y nos acusa de un montón de cosas, que nos va a denunciar, bla, 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 porque el hijo... Ya. Bueno, le dijimos, si usted lo quiere hacer, está bien, porque así funciona esta cosa. Se fue. Volvió a los 2 años y nos dijo, hermanos. Y ya cuando nos dijo hermanos, yo dije, ¿qué cambio ocurrió? ¿Y sabe qué había ocurrido? Que ese hijo que él defendió lo demandó en tribunales y él estaba buscando maneras de defenderse contra su hijo. Y después del tiempo me enteré que el hijo le ganó el juicio. No hay respeto a la autoridad. Y seguramente ustedes estarán pensando, ¿por qué tenemos que respetar la autoridad? El valor de la vida del prójimo. La vida no vale nada. Este es un libro de un autor argentino, no es un autor cristiano, y lo compré por el título, El apagón moral. Sergio Sinaí. Si alguien después quiere leerlo, lo puede comprar. Yo lo compré re barato. Lo compré en un supermercado. Y fíjense, es bien interesante porque este es un hombre no cristiano, pero miren cómo describe la sociedad. Durante el año 2009, 3 psicólogas coordinaron en la Fiscalía de la ciudad de Mar del Plata grupos de reflexión con 30 personas de entre 18 y 65 años que estaban procesadas y sentenciadas por haber lesionado de modo irreversible o por haber matado a otros en accidentes de tránsito. Al año siguiente, o sea, el 2010, presentaron las conclusiones de esa experiencia en el Congreso de Psicología. Lo que más sorprendió a las profesionales y lo que estremece a quien accede a su informe es que aquellas personas, las que cometieron estas irresponsabilidades dejando lesiones graves y dando muerte a otras personas, es que aquellas personas no mostraban ningún tipo de emoción ante lo que habían hecho. Eran personas normales. Nada, ni culpa, ni dolor. Ese otro, ese semejante, ese humano muerto por ellos,
había sido para estos asesinos al volante apenas un objeto molesto que de pronto golpeó contra su parabrisas. Se quejaban además de los inconvenientes que les provocó el proceso judicial y se consideraban víctimas de una injusticia. La vida no vale nada. Podemos salir de esta reunión, ir caminando tranquilos, nos pueden asaltar, nos pueden robar, no contentos con eso, nos pueden matar. Y es así de simple. No hay preocupación tampoco por el valor de la vida propia. Quiere decir, de la dignidad humana, de la dignidad de la mujer, de la justicia social. Estamos en un tiempo dominado por un pensamiento absolutamente hostil a la fe. Y la fe lo que se pretende con la fe es que se repliegue a un lugar que se llame iglesia, pero que sea un edificio, y que dentro de ese edificio se pueda hablar todo lo que queramos, como bien de manera magistral nos dijo el hermano Ricardo ayer. Pero saben, hermanos, quisiera leer un pasaje de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte ¿dónde? En la casa de Dios. Y noten cómo Pablo le dice a Timoteo que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y cómo concluye el verso 15? Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de una verdad. Lo dice así. O de alguna verdad. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que la iglesia, en medio de una sociedad maligna y perversa, la iglesia es el único lugar en la tierra en donde está la verdad. Así que nosotros, por gracia y misericordia del Señor, al acercarnos a la iglesia de Dios, a la iglesia del Dios viviente, nos hemos acercado a una columna y a un baluarte de la verdad. Hermanos, hermanas, la verdad es absoluta, la verdad existe, la verdad no es relativa, la verdad no es una opinión acerca de, la verdad es Jesucristo el Señor. Salió con poca fuerza el amén. Porque nosotros debiéramos, en la gracia del Señor, apreciar que estamos en el lugar donde está la verdad. Amén. Amén. Eso es tremendo en este mundo. Es terriblemente importante en este mundo, en esta sociedad, porque nosotros estamos en el lugar donde hay plena expresión de la verdad. No de una verdad, sino de la única verdad.
exclusiva, excluyente de todo lo demás. Y esa verdad no está remitida a un concepto intelectual. Esa verdad es una persona. Esa verdad es Jesucristo el Señor. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El término verdad en el original es aletheia y significa realidad. Lo que la Escritura está diciendo es que en la iglesia es columna y baluarte de la realidad. Todo lo demás es irreal. En todo lo demás hay mentira. En todo lo demás hay engaño. Pero en la iglesia, queridos jóvenes y señoritas, está la realidad. Como bien dijo Carito, la realidad que es fundamento, que es sostén, que nos podemos acercar y estar seguros. Y saben, aquí tengo, y en estos poquitos minutos que me quedan, quisiera traspasarle esta preocupación. Cada uno de nosotros debiéramos, como bien lo dice el lema aquí, consagrarnos a la verdad. Los únicos que pueden consagrarse a la verdad son ustedes. Y todos aquellos que han creído en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando yo trabajo con los jóvenes o sirvo un poquito a los jóvenes, me sorprendo de tanta capacidad que tienen, de tanta habilidad que tienen, de tanta inteligencia. Y ruego al Señor permanentemente que esa inteligencia, que esa tremenda habilidad que tienen, esas tremendas capacidades que tienen y que uno aprecia, esa facilidad para estudiar, esa facilidad para aprender, esa facilidad para expresarse, esa facilidad para interpretar algo, que todo eso pueda ser puesto a los pies de Cristo. Y que siendo puesto a los pies de Cristo, ellos, cada joven, cada señorita consagrado a la verdad, pueda ser una expresión de esta realidad, no encerrado en la iglesia, sino en un mundo, como nos decía el hermano Ricardo, tan secularizado y tan cientificista, que esté puesto allí, que alumbre allí. No se enciende una luz y se pone debajo de una mesa. Cuando se enciende una luz, ¿dónde se coloca? En el lugar más alto para que alumbre a todos. El Señor quiere encender sus vidas con su verdad, para colocarlos en un lugar alto y para que puedan iluminar desde ese lugar alto. No pierdan tiempo en otras cosas, no gasten tiempo en otros intereses, no desperdicien sus capacidades en otras motivaciones. El mundo los quiere atrapar, el mundo los quiere corromper, el mundo quiere colocar en sus labios un lenguaje que no es de la verdad, pero ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios. Amados jóvenes y señoritas, vuelquen sus vidas a Cristo. No hay otra realidad, no hay otra verdad más importante a la que nos podamos consagrar. No hay otro sentido mayor para nuestras vidas, más aún en este tiempo. Dedíquense a estudiar, sean los mejores en sus estudios. Y expresen la gloria de Dios que está en la faz de Jesucristo. El Señor anhela una generación de jóvenes y señoritas santos, apartados de lo malo, ajenos al pecado, consagrados a Él, siendo expresión de Él en el lugar donde estén. No es fácil encontrarse con la verdad. ¿Saben por qué?
que cuando me encuentro con la verdad, aprecio mi falsedad. Aprecio mi irrealidad. Cada vez que me encuentro con la verdad va a provocar en mí arrepentimiento. Cada vez que me encuentro con la realidad de Dios, que es Cristo Jesús, cada vez que nos acercamos a Cristo Jesús, cada vez que algo de la verdad que está en Cristo por el Espíritu Santo nos es traspasada, ¿sabe lo que va a ocurrir en nosotros? Que vamos a aprender, vamos a notar que hay algo en nosotros que no está de acuerdo a la verdad. Y aquello que está en nosotros y no está de acuerdo a la verdad, tiene que ser modificado. Cuando el Señor estaba a punto de morir y dice, ¿ustedes se van a escandalizar de mí? ¿Qué dijo Pedro? Nunca me voy a escandalizar de ti. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y luego dijo, mi vida pondré por ti. Pero Pedro estaba frente a la verdad. ¿Y qué le dijo la verdad? ¿Tu vida pondrás por mí? Y Marcos, que el Evangelio de Marcos es escrito desde el relato de Pedro, es preciso, y el Señor le dijo a Pedro, hoy me negarás 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Terrible que a uno le digan eso. Terrible que a uno le muestren quién uno es. Porque cuando a uno le muestran quién uno es, evidentemente que va a tratar de justificarse y llenarse de argumentos para decir lo contrario. Pero como la verdad es una persona, y esa persona está viva, esa persona está resucitada, y esa persona envió su Espíritu Santo, esa persona sigue alumbrando en nuestros corazones. Amén. Tenemos un enorme desafío en esta sociedad. Y yo quisiera, en la gracia del Señor, que cada uno de ustedes asumiera un compromiso con la verdad de Dios que es Cristo Jesús. Pero no un compromiso solo en el plano emocional, sino un compromiso en el plano de la voluntad, de la decisión que esto implica. Las nuevas familias, los nuevos entendimientos, las nuevas comprensiones van a ser como estas marejadas que uno ve en Viña del Mar, que golpean y golpean y golpean y golpean hasta que todo lo quieren socavar. Solo Cristo es roca firme. Pueden venir los ríos, pueden venir los vientos, puede venir la tempestad, puede venir el huracán, pero la casa, ¿dónde tiene que estar edificada? En la roca. Así que yo les ruego que podamos orar allí donde está y pueda exponerse a la verdad de Dios, que es Cristo Jesús. En medio de esta sociedad que nos llena de opiniones, que nos llena de derechos, que nos llena de concepciones, que nos llena de un lenguaje perverso, maligno, que tomemos unos momentos, unos instantes, para tener conciencia de estar expuestos a la verdad de Dios que es Cristo Jesús. Y de consagrarnos a esa verdad. Y ser columna y baluarte de esa verdad. De la verdad.
y entregarnos y rendirnos a la verdad de Dios. No a mi verdad, no a mi opinión, no a mi punto de vista, no a mi argumentación. Queremos estar delante de ti, Señor. Queremos tener conciencia de tu presencia, que tú estás, que tú eres una realidad en medio nuestro. No queremos estar delante de ti con nuestros puntos de vista, con nuestras opiniones. No quisiéramos estar delante de ti en este momento como cuando llamaste a Adán y Eva luego del pecado y vinieron tapados con ramas. Quisiéramos estar delante de ti, cubiertos por la sangre de tu Hijo, amparados en tu perdón. Pero también, Señor, estar delante de ti para que todo aquello que en nosotros no se conforma a la verdad, tú puedas corregirlo. No tenemos idea del daño que nos podemos provocar si nos alejamos de ti. Y es muy posible que en este momento unos jóvenes y señoritas hayan pensado, este es el último retiro al que vengo. Quiero vivir la vida que tengo por delante, pero hoy el Señor te tiene delante de Él, te tiene una decisión más importante. No que sigas la vida que tienes por delante, sino que sigas el camino que es Él. Que sigas la vida que es Él. Que sigas la verdad que es Él. Y aunque en este tiempo nadie más a tu alrededor le quiera decir sí al Señor, hoy el Señor te pide esa decisión de tu corazón. Ese sí que solo lo puedes decir tú. Ese sí que por más que tu papá, tu mamá, hermanos, quien haya sido, te ruegue, no lo pueden decir por ti delante del Señor. Ese es un sí a la voluntad de Dios que solo tú lo puedes decir. Y que en todo aquello que necesite podamos decir, Señor, tu obra avance en nosotros, en esta sociedad tan corrupta, tan perversa. Concédenos, Señor, una preciosa generación de jóvenes, de señoritas, que consagren sus cuerpos a ti, que consagren sus mentes a ti, que consagren sus corazones a ti, que consagren sus vidas a ti, y que consagrados a ti, tú enciendas sus vidas con la verdad, que es Cristo Jesús. Enciendas sus vidas con la realidad eterna que nos concediste en tu Hijo, Padre, y que nos viene a hacer nuestra por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, guarda a esta preciosa generación de jóvenes y señoritas. Oramos, Señor, para que aquella palabra tan preciosa que tú diste, que ibas a edificar tu iglesia, y que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la edificación que tú harías. Te rogamos, Señor Jesús, que en este tiempo, donde el mal arrecia con mayor fuerza, donde el mal se aproxima con mayor intensidad, que tu edificación siga siendo firme en medio de esta sociedad, y esa edificación, esa casa tuya, somos nosotros
Nosotros somos esas piedras vivas. Tanta necesidad, Señor, de que hayan voces que se levanten en este tiempo para confesar lo que cantamos. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tanta necesidad, Padre, de que haya expresión de tu amor y de tu misericordia. De tu verdad, Señor. A veces reducimos tu verdad al ámbito de la iglesia y al ámbito de las emociones y al ámbito de nuestro propio placer. Pero yo te ruego, Señor, que limpies esta noche nuestros ojos con colirio, porque no estamos viendo como tú quieres, para que podamos ver. En el nombre de Jesús, tú conoces la intimidad del corazón de cada uno de nosotros. Nada está oculto ante ti, porque tú tienes ojos como llama de fuego. Háblanos, Señor. Habla a cada joven, a cada señorita. Tú dijiste, Señor, ¿y quién de nosotros, cuando nuestros hijos nos piden pan, le damos una piedra? O cuando nos piden pescado, le damos una serpiente. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo sin medida a los que se lo pidan. Y hoy pedimos por esta generación de jóvenes y señoritas, que tu Espíritu Santo les sea dado sin medida. Que cada uno de ellos sea un vaso